Es que Hacia adentro, hacia el fondo, hacia atrás. es- Hacia adelante, hacia atrás. como de acá. Confirmarla pese a las adversas circunstancias. Pero la ética no se dedica a inventariar y describir los comportamientos, los valora. Su presupuesto básico es compelido a ella. No es simple correa de transmisión de la fatalidad o del azar. En segundo lugar, hay ciertas acciones que deben ser hechas y otras que deben ser evitadas. Y es posible justificar racionalmente tal deber. Es decir, la ética tiene como hipótesis de partida la libertad y dignidad humanas. ¿De dónde le viene confianza tan abrumadora? ¿En qué se funda la pretensión moral? ¿Y cómo se relaciona este fundamento con la actividad de los hombres y con lo que les mueve a obrar? Estas son las primeras preguntas y la primera parte que marca Fernando Sabater en la tarea de Leva y con la que también iniciamos el día de hoy, la nave de los locos. Tenemos algunos invitados, bueno, un invitado bastante especial que de hecho ya nos había acompañado en otra ocasión, Jonathan Guillén, por favor, si pudieras presentarte, ¿no? Un buen filósofo. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Soy Jonathan Guillén, estudio sobre la filosofía y bueno, aquí gustoso de nuevamente compartir esta charla. Muy bien. Muy bien, por supuesto también. Pues sí, ya saben, Ricardo Villanueva aquí Ricardo acompañándonos. Bueno, más bien tripulando otra vez la nave de los locos aquí, que pues bueno, ya nos dijiste un poquito, vamos a hablar sobre la ética, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Sí, sí, sí. No, el programa de hoy está dedicado a la ética. De hecho, la vez pasada que nos habías acompañado también habíamos hablado un poquito de ética y el psicoanálisis. En este caso, es más bien un programa como De dedicado ética. en sí a esta cosa que sería la ética, ¿no? Que quizás sería con lo que tendríamos que empezar como que recordando, preguntando, ¿qué es esta cosa que sea la ética, La ¿no? ética. Claro. Sí, bueno, recuerdo la ocasión pasada que, bueno, estábamos hablando de algunos conceptos, ¿no? De moral y moral. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, eso parece que pudimos desarrollarla un poco, pero parece que lo que corresponde a, como tal a la ética no quedó muy desarrollado al Ya no lo respecto, hablamos ¿verdad? tanto, sí. Pero bueno, una forma de introductoria, digamos, de entender lo que corresponde a la ética es que, bueno, pues, digamos, por decirlo de manera muy simple o introductoria, ¿no? El objeto de estudio pues, es la moral, ¿no? Es el objeto de estudio de la moral. Ahora, ¿qué se pregunta la ética de la moral? Bueno, pues se va a preguntar pues, por los fundamentos que tiene esa moral en turno. La moral entendida en dos sentidos, ¿no? Como comentaba la otra vez pasada, ¿no? Puede ser entendida como un conjunto de costumbres de un grupo social, puede ser una cultura, una comunidad científica, un estado, un cuerpo jurídico, entre otras cosas, ¿no? Pero también puede ser en cuanto a estructura, digamos, humana, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos de enjuiciar justamente las cosas, ¿no? O sea, nosotros nos preguntamos sobre si las cosas que hacemos o demás o nuestras pretensiones y proyectos de vida, si son los más adecuados o no, si están bien o mal y en qué los estamos basando, ¿no? Y bueno, cada uno se plantea distintos fines, ¿no? Por ejemplo, ahí en el texto que citabas, pues bueno, ahí presupone la ética de los de la ética que es la libertad. Pero bueno, esa es una postura, ¿no? Hay otros que le apuestan a la felicidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otros, bueno, creen que las dos cosas es posible, ¿no? Yo en lo personal sostengo que eso no es posible, ¿no? O una u O eres otra, o feliz o eres ninguna de las libre. dos. Sí, sí, y cada uno con sus costos, que no son pocos, ¿no? Pero pues sí, digamos, es como el, lo que va a hacer la ética es preguntarse, bueno, en qué basas tu afirmación sobre lo que te parece bien o mal de X persona, cuál es el fin ético, cómo lo justificas y por qué tiene que ser ese el fin ético. Tiene uno que empezar en las implicaciones o las consecuencias, porque eso también nos va a poder ayudar a determinar, a hacer una mejor elección. Hablaba ahí de una elección más racional, ¿no? Por elección racional normalmente
es un concepto que llega a ser un poco amplio porque no siempre se entiende en el mismo sentido, ¿no? Puede ser racionalidad en tanto que puede ser una racionalidad calculadora, ¿no? De voy a calcular cuál es la que me da más, la que me da mejores frutos, la que genera mejores riesgos, o una racionalidad que yo llamo estrictamente ética, que habla justamente, como terminaba esta cita, pues sobre la dignidad humana, ¿no? Que es independientemente de si tienes o no una consecuencia del acto que tú realices, ¿no? Que vaya como a la dignidad humana, entonces. Digamos que la base es la dignidad humana, ¿no? A partir de ahí planteas las propuestas, ¿no? De conducta, de intenciones y de proyecto de vida, ¿no? Ok. Entonces, pongamos aquí en esta parte de ética, hay distintos fines, ¿no? Pero la ética tiene distintos fines, no solamente la distinción entre el bien y el mal, sino, por ejemplo, tú nos comentabas la parte de la libertad, la parte de la felicidad, que son una u otra. ¿Qué otros fines podría tener esta parte ética? Sí, bueno, otro podría ser, por ejemplo, en contra de lo que plantea Isabel, pues justamente lo que dice, puedes adoptar una actitud fatalista, ¿no? Si no hay libertad, pues bueno, quiere decir que nosotros no somos responsables de nuestros actos, no podemos culpar a los demás. Y perdón que te interrumpa, Sí. podría hablarse de una ética o de ética cuando se piensa que no existiera esta libertad. Es complicado hablar en esos términos porque cómo se entiende la libertad y bajo qué conceptos estén relacionados varía mucho Dependiendo. dependiendo de la propuesta, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, ¿no? Un poco al Sartre, ¿no? Diciendo, no, pues somos libres, ¿no? Porque no tenemos un señor que nos determina lo que tenemos que hacer, ¿no? Que eso ya de entrada es como algo, una arbitrariedad, porque no es necesario de que del hecho de que no exista un ser que determine tus actos, sea un ser cristiano, sea el Dios cristiano, sí, o sí, un sea, ser religioso, o las deidades griegas, sí, una deidad. aún y cuando no es, digamos, te puedas escapar de esas determinaciones, la consecuencia no necesariamente es que eres libre. Puede ser que vivas en el caos. Y si vives en el caos, En lo azaroso, ¿no? En donde no claro, hay y claro, o sea, uno plantea nada. intuitivamente, si eres libre, por lo menos tienes la opción de elegir entre una cosa y otra, ¿no? Pero si todo es un caos, si todo no se tiene muy claro ni siquiera qué es, entre qué vas a elegir. Ok, aquí no habría, por ejemplo, en cuestión del caos, pues no habría una elección entre bien, mal, libertad o no libertad, sino pues algo azaroso, como decías tú, ¿no? Pues no sé, esa es una de las preguntas que yo me quedo, ¿no? Me quedo pensando, si el mundo entonces es una cosa cambiante, no todo el azarosa, puede alcanzar algo, entonces ahí la ética, por ejemplo, ¿cómo podría entrar? Uno se preguntaría, bueno, ¿y ahí la ética qué hace, no? ¿Le trata de dar un sentido? Yo pienso en Kant, ¿no? En justamente el paso que hace de la crítica de la razón pura a la crítica de la razón práctica, ¿no? Lo que intenta hacer justamente en la crítica de la razón pura es justamente, por ejemplo, entre otras categorías, el concepto de causa le va a servir para decir que, bueno, el mundo fenoménicamente, es decir, el mundo de la naturaleza, en el mundo el mundo de lo que ahora conocemos como la ciencia empírica principalmente, pues bueno, ese mundo lo entendemos principalmente, entre otros conceptos por supuesto, pero principalmente a partir del concepto de causa, ¿no? Entonces podemos decir que algo causó un evento causó otro, y a partir de ahí inclusive podemos predecir, calcular y hacer un sistema como tal, como una ciencia, ¿no? Sin embargo, entonces, a la hora de analizar al ser humano mismo, hay un problema, porque entonces, si se le analiza al ser humano en tanto como un objeto, como los tantos otros que hay en la naturaleza, pues bueno, sus actos y lo que haga o lo que haya hecho no podría corresponder entonces, como decía hace rato, a un acto libre, sino, bueno, eso lo explicaría, por ejemplo, un Otra algoritmo cosa. matemático, un determinismo biológico, psicológico, inclusive otro tipo, ¿no? Hay una explicación, digamos,
científica o teórica que intenta explicar los hechos del mundo, y el ser humano, al perteneciente al mundo, pues es explicado en esos términos, ¿no? Entonces, como que no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva, y entonces, bueno, lo que plantea ahí Kant es, bueno, podemos pensar la libertad en otros términos, no en términos de conocimiento. La libertad no es una cosa que se pueda conocer, no es una cuestión que podamos adquirir por medio de elementos científicos, ¿no? La libertad puede ser pensada en términos de lo que, bueno, va a formular Kant en términos de imperativos categóricos, ¿no? Es decir, primero formulo como ciertas estructuras básicas que tiene que tener nuestros actos si quieren llegar a tener la pretensión de ser morales, de ser libres, y responsabilidad y dignidad con otros conceptos que van ligados, ¿no? Pero en principio lo que va a pretender es que, bueno, que en principio esa estructura del imperativo categórico nos va a posibilitar ni siquiera está demostrando la existencia, pero va a decir, si es posible que alguien sea moral, pueda ser responsable, pueda ser libre, tendría que responder necesariamente a la estructura de este imperativo categórico. ¿Qué características pone Kant en ese caso? Bueno, pone una estructura que sea universal, de entrada. A todo mundo. Sí, como una ley, ¿no? Pues tiene que aplicar para todos. Pues dice, una primera expresión del imperativo categórico, dice, obra de tal manera que tu actuar se vuelva en ley universal de la naturaleza, ¿no? Okay. Entonces es como un marco de entrada, ¿no? Ahora dice, ¿qué podemos determinar para que pueda ser universal? Bueno, pues parece que cosas particulares no, que justamente lo particular, lo contingente, el mundo de la naturaleza justamente es como lo contrario, ¿no? A veces están, a veces no están, podrían no estar, o es muy probable que estén, pero no podemos asegurar que siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces, de entrada ahí es una forma de delimitar muy claramente de que no vamos a hablar de contenidos empíricos, ¿no? Una cosa muy, muy importante también ahí. Estamos hablando ya de otros términos de cómo se va a entender la libertad. La libertad no la voy a poder conocer en términos de contenidos empíricos, la tengo que pensar en términos universales. Y bueno, no es porque no pueda actuar de otra forma, o sea, yo puedo plantearme simplemente una mera hipótesis calculadora, bueno, ¿qué es lo que deseo? Me planteo un fin, como dices tú, no solo de la libertad, sino de, bueno, pues, ¿qué quiero hacer? Quiero obtener dinero sin trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, le pido prestado a mis amigos, le robo a alguien, que se hay muchas formas, ¿no? Y dentro de esas formas solamente voy a determinar cuál es la estrategia más eficaz, ¿no? La que genere menos riesgo y más ganancia, ¿no? Pero es una estructura que no puede ser universalizable, porque si todo el mundo actuara así, pues nadie actuar, no sería eficaz finalmente. Claro, porque el ladrón le robaría al mismo ladrón, ¿no? O sea, no habría como un... Simplemente, pues, tú no le prestarías a alguien que ya de entrada sabes que no te va a pagar. Sí, que nunca va a pagar. De hecho, es así como buscar distintas formas de robar, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, y no es que no haya una estrategia y no se pueda hacer, pues, sabemos que se hace, pero lo importante aquí es que no se hace dentro de una estructura moral, ¿no? O sea, no podemos decir que esa persona actúa de manera ética, ¿no? En ese sentido, ¿no? Podemos decir que es una persona, pues irresponsable, que se aprovecha de los demás, otras cosas, ¿no? Pero no podemos decir que es una persona que, como se dice comúnmente, puede ser un ejemplo, ¿no? Para la sociedad, por ejemplo. Un caso así. Entonces es una de las primeras características que pone, pues que sea universal, eso abre que no tenga ningún contenido empírico, y bueno, pues entre otras características. Otro término que da que es muy importante, inclusive se sigue retomando en todas las propuestas éticas de la actualidad, es que, bueno, dice, trata al otro como a ti, como en tu persona, como meramente fin, como fin y no meramente como medio. Hay que aclarar que no está diciendo que, como se dice comúnmente, ¿no? Hay que tratar al otro como a mí me gustaría que me traten. No se trata de un gusto, porque justamente ahí entra otra situación importante. O sea, Kant va a separar todo aquello que tenga que ver con los instintos, con los sentimientos y las pasiones. ¿Por qué? Porque esas son contingentes. Y si son contingentes no pueden ser universalizables. No quiere decir, como muchos llegan a aprender, bueno, pues es que acá está en contra del mundo instintivo, pasional, hay que abolirlo. Y que es un robot casi, ¿no? No es así, simplemente
que no cumple pues con esta estructura, y no quiere decir que no estén ahí, van a estar ahí, pero vamos que a la hora de plantearse en qué voy a basar mis decisiones, pues no puedo plantearme que la base de mis decisiones pueda ser una pasión o un instinto, porque pues a lo mejor puede tener un efecto bueno, ¿no? A lo mejor yo tengo un sentimiento de benevolencia hacia los demás, pero no siempre lo tengo. Ni siempre lo tengo, ni a todas las personas lo tengo, ¿no? Sí, Ok. claro. A lo mejor lo puedo tener con algunos amigos, unos familiares, Sí, claro, pero con con un el que está desconocido no. lejos, ¿no? Y el Ajá, desconocido, con pues no. Y con el sin, que no tengo un vínculo. es exactamente afectivo, ¿no? Y sin embargo, la ética en ese sentido me obligaría a decir que racionalmente, pues yo tendría que ayudar a alguien, suponiendo que esa sería una de las consecuencias, independientemente de si tengo o no un vínculo afectivo, ¿no? Es decir, un actuar desinteresado, ¿no? En ese sentido. Porque bueno, a lo mejor muy a grosso modo entenderíamos esta parte como un bien universal, como ese hacer el bien o hacer, eh, sí, o sea, como llegar a un bien universal, a un bienestar universal sin dejarnos estas particularidades, como nos lo comentabas, ¿no? Con el imperativo categórico. Sí, por ejemplo, tú preguntabas, ¿no? Hace rato, la libertad, la felicidad, pero pueden existir otros bienes, ¿no? Esto, por ejemplo, el Kant lo aborda inicialmente, ¿no? En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Y plantea la siguiente situación. Bueno, el ser humano, en tanto perteneciente a la naturaleza, él parte de un presupuesto que dice que todas las cosas actúan de acuerdo a ciertos fines. Todo tiene una tendencia a un fin. Siempre hay algún fin de los animales, de la naturaleza, de los mares. Hay una racionalidad, digamos, detrás, de fondo, que dice que hay alguna tendencia, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa en el ser humano? ¿Cuál debe de ser el fin ético? Porque hay que descartar, no solamente postular a la libertad, sino demostrar que ese es el que le corresponde al ser Al ser humano. humano, ok. Y en ese sentido dice, bueno, ¿qué pasa? A ver, si planteáramos la salud, por ejemplo, algo que para en principio suena bueno, dice, bueno, parece que es importante que todos seamos sanos. Sanos. En principio, pues no habría ningún inconveniente con eso, ¿no? Pero eso no nos hace buenas personas, ¿no? Claro, puede haber sanos que sean los desgraciados, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, inclusive que pueden actuar sin ningún sentimiento o una pasión ahí detrás. No sé, puede ser una racionalidad muy calculadora, muy instrumental. Hago esto y sin ningún problema, ¿no? Claro, eso no Ok. quiere decir que por sí mismo tampoco quiere decir que está mal. Quizás si tú eres un médico y tienes que operar, quizá ponerte sentimental al momento de operar, pues es lo menos, o nervioso es lo menos conveniente, ¿no? Exactamente. Aunque podría ser interesante ver que un doctor fuera más sensible y más activo, por ejemplo, a la hora de transmitirle el padecimiento que está teniendo el paciente, ¿no? Que va a ser una muerte, ¿no? Sí, ¿no? Pero digamos que va variando en cada caso. Y esto nos muestra otra vez que como, según la circunstancia, parece que puede ser bien o puede ser, no puede tener buenas o malas consecuencias. Entonces parece que la salud no es, ¿no? Y en el caso de la felicidad, pues tiene varios problemas. El principal es un problema conceptual. ¿Qué cosa es la felicidad? Es que para empezar desde ahí ya tenemos como que esa bronca, ¿no? ¿Cómo demonios podemos meter en un concepto esta cosa de felicidad? Es algo que es muy abstracto, ¿no? Yo creo que Creo que de hecho estamos como bastante el día de hoy. Perdón que interrumpa, creo que igual tenemos que ir en un ratito ya a corte. Entonces, por favor. Sí, seguimos hablando de esta parte de la felicidad de los locos radio en Facebook, igual en Radio Americano, ¿no? YouTube ya recuperamos un poquito esta parte de YouTube, ya estamos otra vez, transmitiendo Sí, igual por allá nos desde pueden dejar algún mensajito. algún mensaje. Y pues bueno, nos dejamos con esta canción de King Crimson. De King Crimson. De King Crimson, In justamente. the Court of the Crimson King. Y bueno, pues los dejamos con esta bella canción. Ok, regresamos. No tenemos nada. Nadie nos ha dejado nada. ¿Qué se me hace que me estamos escuchando, chichos? ¿Eh? ¿Qué se me hace que me estamos escuchando, chichos? Oh, bueno.
puede ser que no. Lo que pasa es que uno ¿Lo dejaste de tarea? los chavos se quedó así como para que le echaran una escuchadita y De ética y valores. Ah, muy bien. entonces ahorita que tratar de como de Sí, sí, está bien, está bien. Sí, de hecho, esta parte de la ética, yo creo,